y yo sí discrepo cortésmente con Marisol, decir que por ser estos problemas estructurales del régimen penitenciario habría que justificarlos. No. Yo creo que el señor jefe del INPE ha debido, desde el día que se propaló ese video en que se organizó una fiesta con orquesta, con licor, donde no había un solo agente penitenciario, yo creo que hay una responsabilidad política. O la ministra o el jefe del INPE ya han debido estar hace varios días en su casa. Entonces, eso no puede suceder y los antecedentes de ninguna manera, por nefasto que sean, pueden justificar de verdad una anomia que hay con relación a enfrentar un tema tan delicado como el régimen penitenciario en el país, que desprestigia el manejo que se le puede dar a un sistema que por lo menos debería guardar las garantías mínimas y los funcionarios deberían asumir las responsabilidades que tienen al frente de esa institución, porque tengo entendido que los que fueron convocados para conducir el INPE supuestamente tenían una gran experiencia en este manejo. Y lo que se ha demostrado es debilidad, permisibilidad y de verdad que yo no sé si los miles de peruanos sentirán lo que yo estoy sintiendo con relación a esa fiesta que se organizó últimamente en el INPE, donde se demostró que no había ningún tipo de control y que eso no se le puede haber pasado de ninguna manera a un funcionario. Eso ha contado con la quiesencia de quienes tenían la responsabilidad de controlar los penales, ¿no? Marisol, en el diario Correo se consigna una nota sobre la presentación de la ministra Rivas, la ministra de Justicia. Ella dice, insinúa que se robaron las fotos, ¿no? Que dice que 25 días después siguen investigando cómo llegaron las fotos a la prensa, ¿no? Y a los medios, algunos de los medios más amables con el régimen. ¿No es vernos la cara de idiotas? Sí, yo quiero distinguir dos temas, porque a mí me parece que hay temas que sí tienen una responsabilidad política que alguien tiene que asumir. Por ejemplo, esto, el tema de las fotos. Y hay temas que no. O sea, yo creo que el hecho de que Pérez Guadalupe tenga expertise que lo tiene y conozca el tema penitenciario no le da una varita mágica. O sea, pretender que esta es la primera fiesta que se hace en Lurigancho. Que acá hay años en los cuales en Lurigancho se ha hecho lo que a los presos les ha dado la gana. Y hay medidas que se tienen que tomar. El personal del INPE bueno tiene que quedarse y el personal corrupto tiene que irse. Y todos los que hemos ido a un penal, no como visitas de abogados, sino que hemos entrado, nos han puesto seguitos y hemos caminado por todos lados, sabemos perfectamente lo que pasaba y lo que pasa todavía en estos grandes pasadizos que les llaman el Jirón de la Unión. O sea, en realidad hay cosas que hacer. Eso es un tema en el que creo que hay una responsabilidad, por supuesto, administrativa, hay que separar, y ya lo separaron al director del penal, y hay que votar a todos los que de alguna manera han estado vinculados con estos actos de corrupción. Nosotros hemos recibido el video que estaba en la sede central del INPE, y ciertamente hay mucha gente que estaba adentro, y hay que hacer investigaciones y sanciones. Pero hay otros temas en los cuales no se puede ni desligar responsabilidad, ni echar la culpa al problema estructural que existe, que no se va a cambiar de un día para otro. Uno de ellos es la filtración de las fotografías. O sea, tú no puedes, para empezar, tomar fotografías sin ser consciente que eso se va a filtrar de todas maneras. Que eso tiene un precio en el mercado, porque lo tiene, y todos lo sabemos. Hoy el tema de Fujimori, en los últimos 7 meses ha estado por lo menos una vez a la semana, si no es en portada, dentro del periódico, explicándonos posiciones a favor o en contra. Entonces, ir a tomar fotografías es una muestra de responsabilidad, y por lo menos no guardarlas con la debida seguridad. Y luego estas versiones encontradas sobre la forma como se filtran tampoco es correcto. O sea, yo sí creo que ahí hay un primer tema. Un segundo tema es en la falta de una regulación clara sobre la concesión de entrevistas. O sea, tampoco es que todos los presos del Perú sean de interés público, pues. Y que respecto de todos ellos vayan a haber pedidos para entrevistarlos. Hay algunas personas que por lo que tienen que decir, ya sea para contradecirlos, ya sea para comprobar si siguen siendo tan peligrosos como eran en el momento en el que se les detuvo, pueden ser de interés público. O sea, a mí sí me gustaría escuchar, por ejemplo, si esta gente que está a puerta de ser liberada ha cambiado su discurso. Y creo que no. Creo que siguen siendo tan peligrosos como cuando los metieron a la cárcel, y me refiero a Morobote y a toda su banda. Entonces, sí creo que es importante saberlo, porque como Estado debemos estar prevenidos. O sea, por ejemplo, la entrevista en The Economist nos puso en evidencia que esta señora terrorista sigue siendo terrorista, pues. Y que cuando ponga un pie en la calle, que gracias a Dios no lo va a poner nunca, lo que va a hacer es volver a generar temor y a matar a peruanos y peruanas, y eso hay que impedirlo. Entonces, me parece que eso es un error. Que además es un error que no hayan directivas claras, porque esto es fruto de un montón de acuerdos del Consejo Penitenciario. O sea, no hay una norma que establezca procedimientos, con lo cual tú estás a merced de, si tú quieres, la arbitrariedad
de quien toma las decisiones. Entonces eso sí me parece que no es correcto y que debe corregirse. Pero no creo que la responsabilidad sea igual en temas estructurales, como los problemas internos o los penales, y en temas en los cuales una decisión política firme podría haber evitado cosas o impuesto sanciones a tiempo. Además, la ministra ha insinuado que se roban las fotos porque no se tenían bajo llave, dice, ¿no? Es una candidez, pues, ¿no? O sea, en el Ministerio de Justicia se tiene este tipo de material clasificado en cajones abiertos, sobre la mesa, ¿no? Eso sí me parece de una ingenuidad que además tratándose de un tema tan delicado, ¿no? Porque esto es un tema que concita interés y que genera... polariza nuevamente el país. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se entra a hablar de un tema donde por medio de una persona que nos guste o no está enferma y nadie le desea la muerte a nadie, ¿no? Y en cuanto al otro reo controversial... Ah, bueno, Antaurito. Sí, se lo dejo. en cuanto a Antauro, Javier, la ministra dice que van a apelar al Tribunal Constitucional para corregir el fallo del traslado de Antauro Humala. Y me pregunto, ¿esto es acorde con la división de poderes? Si el Poder Judicial ha ordenado el traslado, la ministra, que es el Poder Ejecutivo, ¿le corresponde apelar ante el Tribunal Constitucional? Es una burla, es una burla. Creo que la ministra no se ha enterado de cuál es su función o a qué poder pertenece. Verdad, Beto, porque el señor Guadalupe, al que se le reconoce supuestamente una especialidad en el tema penitenciario, quiere tomarle el pelo a los peruanos y decir que cumplieron con la resolución 23 horas y que la nueva resolución que reubica nuevamente al señor Antauro Humala responde a las funciones que tiene el Instituto Nacional Penitenciario y que por eso estaban acudiendo al Poder Judicial. Ahí hay un abierto desacato a una decisión que nos guste o no se tiene que cumplir. Entonces, ¿quién hace cumplir las normas? ¿Quién hace cumplir la sentencia del Poder Judicial? Lo dice la Constitución, el Poder Ejecutivo. Entonces, para algunos casos como el que acaba de hablar Marisol, por ejemplo, que se le han filtrado las fotos, se le perdieron, esta fiesta que se organiza en el INPE. Mira, mañana, de repente mañana el loco Pepe hace una fiesta en el propio Ministerio de Justicia y la ministra de repente salió a una visita y no se dio cuenta que hicieron una fiesta ahí con alcohol y con orquesta. Entonces yo creo que es una burla, es un abierto desacato y sí me parece que el trasfondo de esta actitud tiene que ver con una medida distractiva de parte del gobierno, ¿no? Demostrar que hay severidad con el hermano del presidente y que eso puede en alguna otra manera relativizar todas estas torpezas que han cometido en el tema del proceso de indulto del expresidente Fujimori, que como repito, lo que tiene el expresidente Fujimori son condiciones penitenciarias de excepción porque no hay un régimen especial y creo que el gobierno, ya en el Ministerio de Justicia ya hay una posición puesta y que tuvo como propósito desprestigiar esa solicitud, ¿no? Ahora, Marisol, otro tema que ha estado siendo discutido más a nivel privado que en los medios se ha tocado, pero se ha tocado poco, ha sido la presunta agresión del ministro de Trabajo a una trabajadora del LAN en Arequipa. De esto no se ha hablado lo suficiente porque si ya es condenable que un varón agreda a una dama, cualquiera, ¿no? Que un ministro de Estado lo haga, es un escándalo nacional y sí, tendría que estar fuera. Sí. Yo creo que se tiene que ir a su casa. En ese tema no tengo dudas, ¿no? Porque todo lo que se ha generado en torno a este incidente no puede ser una confusión. Yo he estado revisando varias veces el video que está en YouTube y cualquiera puede verlo y te revela por lo menos una persona que no tiene control sobre sus actos. Yo creo que si algo tiene que aprender un político es que tiene que saber callarse, porque su poder genera en relación a las demás personas a veces intimidación. Entonces sí creo que el llegar tarde, perder un avión, puede pues mortificar a cualquiera, te mortifica si te esperas a que venga otro avión, pues no, la próxima vez sales más temprano. Lo que no puedes hacer es afectar la integridad de una persona que te formule una denuncia. Creo que se ve peor para los ojos para los míos que una persona retire una denuncia. O sea, creo que hay una sensación de impunidad que se duplica, ¿no? De temor frente a la sanción que te pueda generar el haber formulado la denuncia. O sea, me parece peor. Hubiera preferido que la denuncia fluyera y que finalmente él pidiera las disculpas públicas que tendrá que pedir sin duda y no un intento de justificar su actuación. Pero que se haya retirado la denuncia revela un temor que un poblador no debería de sentir frente a la autoridad. A mí me parece que se debe ir a su casa, yo no tengo dudas sobre eso. Yo tampoco. Hay algo peor.
el gobierno ha puesto en marcha una campaña contra la violencia hacia la mujer. Deja morirse de risa. Y entonces, claro, el gobierno tiene una campaña, pero el ministro le pega a una mujer. Entonces, un poquito de coherencia, ¿no? Mira, solo el hecho de que pretenda que se pare el avión. Ahora, él señala que no han escuchado su versión. Yo no tengo que escucharla, basta verlo gritar como loco, a quien le haya gritado. A quien le haya gritado. O sea, la forma como él se relaciona con las demás personas revela una conducta de poco manejo. Y uno tiene que saber callarse. Yo creo que es la expresión de la prepotencia nacional. ¿Cómo le podemos pedir a un chofer de combi que no te meta el carro, que no te atropelle, si el ministro de Estado procede exactamente de la misma manera? Yo honestamente creo que en este caso en particular le haría un favor al gobierno si da un paso al costado, ¿no? O sea, creo que este exceso, exabrupto, falta de educación, a mí me parece un atropello. Lo que debería de traer como consecuencia es que el señor se vaya a su casa, ¿no? Javier, ayer el columnista Mirko Lauer hablaba justamente de la conveniencia de que Villena dé un paso al costado o lo saquen, pero antes de hacer ningún otro cambio ministerial, porque podría de algún modo meter en el mismo saco a los ministros que salgan. Algunos saldrían de repente ya por agotamiento de la gestión y no comprometidos con un acto de esta naturaleza. Te quiero decir una cosa, Beto. Yo también he sido ministro de Estado. Y creo que cuando uno más responsabilidades públicas tiene, con mayor prudencia tiene que manejarse. Y ahora que está Marisol, y le tengo un gran aprecio por su trabajo, va a ser la segunda corista que va a firmar. Hoy día voy a presentar una moción de interpelación. No estoy hablando de censura, pero personalmente creo que el ministro no debería estar un día más en su casa. Hace 8 o 10 días hicieron un acto público, el presidente, la jefa de Estado, él estaba con el polo de no violencia contra la mujer, y ahora resulta que hay esta agresión contra esta chica Rivas. El día de ayer en su Facebook, la chica más o menos ha mostrado lo que es una indignación colectiva. Creo que no puede estar un día más ese ministro en el sector, no es imprescindible. Y como bien lo ha dicho ayer el periodista Mirko Lauer, sería premiarlo que conjuntamente con él pudieran salir un grupo de ministros que de repente por agotamiento de la gestión puedan ser confundidos como que también son sancionados por este tipo de agresión. Estoy hoy día, ayer coordiné con el vocero, con Mauricio Mulder, recogiendo firmas para presentar una moción de interpelación para que responda 6 preguntas. Nada más, vaya y responda. El gobierno no va a hacer caso, tenga seguridad. Si nosotros dejamos pasar esto, yo creo que el tema de la Haya puede ocultar un hecho muy delicado de abuso de poder. Bueno, ha tenido mucha suerte de que ocurra en este contexto, porque seguramente sería tema de primera plana si no estuviéramos ante el tema de la Haya. Pero el ministro además ha sido cuestionado por un miembro de su propio gabinete. La ministra Jara ha dicho nadie tiene corona, todos somos iguales ante la ley, sí, pero eso es lo que dice la ministra Jara. Lo que dice el gobierno es lo contrario, no hay ninguna coherencia. El ministro Castilla. Yo creo que en casos como estos, es verdad que hay presunción de inocencia y que él tiene derecho a defenderse, pero acá hay imágenes. O sea, acá no es el dicho de una persona frente al dicho del ministro. Acá tú puedes ver con meridiana claridad que el hombre grita desaforadamente, independientemente que no escuches lo que dice, es suficiente ver su actitud. Adicionalmente hay otra cosa. El retirar la denuncia, lo que te revela es una acción posterior. Que si tú hubieras sido ese tema, pero por supuesto, si el tema se hubiera solucionado con una denuncia, con la denuncia, por la vía además, por la vía de investigar esa denuncia, probablemente yo no me sentiría tan indignada, ¿no? Pero que esa señorita haya tenido que retirar la denuncia porque seguramente por no está su chamba, entonces ya la cosa sí es indignante, ¿no? Porque yo creo que uno conoce a la gente no como trata a sus pares, sino como trata a quien tiene de alguna manera una relación de dependencia con él. Y me queda claro que tratándose de un ministro, las personas que lo rodeaban tenían todos una relación de dependencia con él. Y no hubo que le metiera una buena cachetada y le dijera, ¿sabes qué, hijito? La próxima vez sal más temprano, no eres tan importante. Tu tiempo vale tanto como el del señor que se levantaba a las 5 de la mañana a vender emoliente. Además, salir a decir, se van a quedar sin trabajo, el ministro de Trabajo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Francamente... Es una barbaridad. Ha tomado el nombre del presidente, ha dicho que él representaba al presidente. Bueno, a ese señor no le han dicho que un ministro es un servidor público, así ¿no? Es, y que su sueldo lo pagamos los peruanos. Así es. Además, la excusa de que uno puede haber estado alterado por lo que tenía que hacer es no pensar
que todos tenemos algo que hacer, que todos tenemos responsabilidades y que es tan importante el trabajo que uno hace como el que hace cualquier otro. Entonces a mí me parece que nosotros estamos expuestos a todo tipo de preguntas y cuestionamientos y plenos y sustentar un proyecto. Y claro que estás a veces un poco nervioso, pero de ahí a maltratar a la gente a distancia. Yo creo que de verdad no hay ninguna explicación. Y la incongruencia aparece por todas partes, porque los ministros y los empresarios van al CADE a hablar de la inclusión social, de la igualdad entre los peruanos, de los derechos de todos, y luego van al counter de LAN y hacen este espectáculo. Entonces, y paran el avión, y paran el avión. El polo de no agresión.